Hablando, Arnoldo Canclini, un historiador bautista, estudió mucho, especialmente todo lo que tiene que ver con los misioneros en el sur, en Ushuaia. Y entonces le pregunto, ¿a vos qué te parece, cuál es el momento en que el campo evangélico se fue separando del metodismo y de otras iglesias más históricas? Y él me dice, creo que fue en la década del 50 cuando empezó a haber más acercamiento hacia la iglesia católica, de parte del metodismo y de las otras iglesias históricas. Hubo un acercamiento ecuménico y los otros grupos más conservadores se alejaron. Y entonces hoy, bueno, además con toda la connotación que tiene en estos momentos, con grupos que están vinculados políticamente a grupos conservadores, por ejemplo, la Iglesia Metodista en Uruguay se sacó el nombre evangélico. Era Iglesia Evangélica Metodista Uruguaya, IEMU, y pasó a ser IMU. Y bueno, no fue fácil la decisión. Pero una asamblea no fue tampoco unánime, pero bueno, yo tengo algunas, a veces no está directamente relacionado con la educación, pero sí, porque de alguna manera es como comunicamos, ¿no? Yo discuto con Adriana, porque ella dice, el nombre ya viene cargado con un contenido que hace ruido a la hora de comunicar. Porque la gente, ya la opinión pública y los medios tienen... Decís evangélico y ya remite directamente al pastor Jiménez o a los grupos, ¿no? Evangelista, sí. Más bien evangelista, dice, sí. Ahora, yo le digo que está bien, pero también no se puede regalar tan fácil un nombre, ¿no? Que tiene historia. Y la historia de evangélico a principios del siglo, fines del siglo XIX y principio del XX, es muy importante. Se trabajó mucho y se hizo mucho en la sociedad, ¿no? Para el tema de la división de iglesia y Estado, todas las leyes laicas. Entonces, ¿por qué regalarlo? ¿No? Esa es la tensión, pero es una tensión que está latente y todavía no está resuelta. Y aún el fundamento doctrinal, el trasfondo, la raíz del ser evangélico, es como que le estás entregando, bueno, ustedes son los que seguían por los evangelios, nosotros no. Claro. Y no es así. Y no. En realidad, si tuviésemos la oportunidad de sentar a Lutero en esta mesa y le preguntamos, ¿tendrías problemas de ser llamado evangélico? No. Históricamente se fue cargando de contenido. Y bueno, eso es lo que hoy en día, por eso cuando se celebraron los 500 años, algunos, para no hacer ruido dentro de la FAIE, que hay, ahora empezó a haber grupos pentecostales, se empezó a hablar de la reforma evangélica. Uno de los defensores de eso es Néstor, que lo hemos discutido un poco también, porque yo también prefiero un poco el otro, ¿no? Pero bueno, es un tema que está ahí latente. Bueno, la idea era charlar un poquito sobre no tanto las consecuencias religiosas, teológicas de la reforma, sino las que tienen que ver más con lo sociocultural. Qué efectos tuvo en Europa la reforma protestante y específicamente yo le sugería a Silvina dos aspectos. Uno es el tema tiene que ver con la educación y con el trabajo y las profesiones, que lo vamos a ver el domingo que viene. No traje reloj, así que me avisan. Ese está parado, tengo que traerle una... Ah, bueno. No, está bien. Domingo va a ser el reloj viviente. Bueno, gracias.
Antes de empezar con la educación, es bueno tener una idea de la discusión que hubo en el campo de la sociología en Alemania, principio del siglo XX, fin del XIX, sobre qué significó el protestantismo y qué relación tiene el protestantismo con el mundo moderno, ¿no? Porque, bueno, está en la línea de tiempo que estudiamos en la escuela, la Reforma estaría ubicada un poco después del descubrimiento de América y en lo que se conoce como el comienzo del fin de la Edad Media. Entonces hay dos autores que tienen algunas hipótesis distintas. Uno es Troeltsch, historiador. Los dos son sociólogos, historiadores alemanes. Troeltsch fue discípulo de Max Weber. Max Weber se lo conoce más porque tiene uno de sus libros más importantes es justamente La ética protestante en el origen del capitalismo, ¿no? La hipótesis de él es que el protestantismo, especialmente el protestantismo más piadoso, sentó las bases para la construcción del capitalismo moderno, por su tendencia al trabajo, al ahorro, a la vida frugal, ¿no? Y Troeltsch, que vamos a ver ahora, él dice que no tanto con el tema del capitalismo, eso lo vamos a ver el domingo que viene cuando hablamos de las profesiones, pero si el protestantismo es la puerta de entrada a la edad moderna o no. Y en ese sentido, Troeltsch es interesante porque dice que en realidad el protestantismo, si bien tiene algunos aspectos que tienen que ver con el mundo moderno, con el mundo, digamos, ya del siglo XVII, especialmente con el tema de la autonomía, del redescubrimiento de la persona humana como individuo, hay algunas cosas que estiran. Lo que hace el protestantismo es estirar la Edad Media en algunos aspectos, especialmente en el tema de lo que llama la cultura eclesiástica. La cultura eclesiástica que dominó la Edad Media, en que toda la sociedad estaba embebida digamos, de la presencia de la Iglesia, eso el protestantismo no lo modificó. El protestantismo, digamos, la reforma original, ¿no? Tanto Lutero, Calvino y Zwinglio no intentaron y no veían la posibilidad tampoco de diferenciar la Iglesia y el Estado. De hecho, hoy en día todavía el luteranismo es la Iglesia estatal de Alemania y de Suecia y de Dinamarca, y la Iglesia reformada en Holanda, y bueno, sabemos cómo manejó lo político Calvino, ¿no? Entonces, la teocracia que impuso en Ginebra, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Troeltsch dice que si bien hay algunos aspectos del protestantismo que ya van abriendo, después voy a leer un textual de Troeltsch, que van abriendo, digamos, las características de la edad moderna, hay otros que estiran las características de la Edad Media. Entonces, como toda época de transición, ¿no? Que uno cuando está dentro de la época de transición no se da cuenta, ¿no? Creo que hoy nosotros estamos viviendo una época de transición. Estas épocas en la historia puede durar 200 años, ¿no? O sea que
lamentablemente uno no puede mirar el principio y ver el final y decir, cuando está metido adentro no lo ves. Y eso pasó un poco también con los inicios de la Reforma, que se estaba viviendo una época de transición, la misma que vivió también Wesley 200 años después. Y entonces tiene características de la edad moderna que estaban haciendo, pero también rémoras de la Edad Media, de la cual no se había podido desprender del todo, y una de estas es la cultura eclesiástica. Pero un aspecto interesante que ingresa Lutero en el análisis, ¿no?, de la relación entre Iglesia y Estado, a diferencia de la Edad Media y la Iglesia Católica, él habla de los dos reinos, ¿no? Entonces, el reino temporal, que sería el Estado, y el reino de la Iglesia. Y si bien ambos trabajan juntos y están pegados, no son lo mismo y tienen distintos tipos ¿cómo se llama? De responsabilidad. Y entonces, y esto sí es novedoso, el Estado tiene la obligación de velar por la organización social. Y esto es importante, a diferencia de la Edad Media, que era la Iglesia, ¿no?, la que tenía, la Iglesia era totalizadora. Y esto, si bien la cultura eclesiástica estira la Edad Media en el protestantismo, esta idea de Lutero de las dos espadas, él habla también, los dos reinos, es como que marca lo específico de cada uno, ¿no? Entonces, el Estado tiene un rol importante, es el que debe organizar la vida social. Y esto es importante por lo que va a venir después de lo que vamos a ver del tema de la educación, ¿no? Por otro lado, hay otro teólogo más cercano, americano, Paul Tillich, que tiene un libro que se llama Principio Protestante, ¿no? Entonces, él dice que el principio protestante, básico, que afecta también la vida de la sociedad, es el de no absolutizar lo relativo. O sea, partiendo de la idea de Lutero de descubrir que la salvación no la podemos obtener nosotros por nuestros esfuerzos, sino por gracia y fe, ¿no? Eso va diferenciando la posibilidad de la decisión del ser humano. Y entonces se marca la no absolutización de lo que es temporal. Entonces él dice, lo único absoluto es Dios. Y todo lo demás es relativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado, si bien forma parte para Lutero de los dos reinos, el Estado es relativo y tiene que ir, digámoslo, al pie de lo que es absoluto, que es la presencia de Dios. Y esto es importante también para ver qué consecuencias tiene en la vida secular, ¿no?, en la vida cotidiana. Entonces, el protestantismo lo que enfatiza es la responsabilidad del ciudadano, ¿no?, de una piedad. Es decir, el objetivo de la vida cristiana es vivir el Evangelio, una piedad, pero al mismo tiempo una piedad responsable, ¿no?, basada no en normas externas, lo que otros llamaban heteronomía, ¿no? La diferencia entre autonomía y heteronomía, las leyes, yo me tengo que regir por leyes externas que me indican lo que tengo que hacer y lo que no, o la autonomía, que es la posibilidad de yo decidir en base a las pautas que vienen del Evangelio,
a cómo debo vivir. Y eso es fundamental para lo que van haciendo, justamente que es la responsabilidad personal basada en la piedad cristiana. Eso está siempre presente en la Reforma. No hay como después en el siglo ya XVIII, XIX, que se habla de secularismo, ¿no? No hay todavía en la mentalidad de la Reforma un ambiente no tocado por la presencia de Dios, pero sí con las especificidades que mencionábamos. El Estado tiene la espada del orden, de la posibilidad de organizar socialmente, y la Iglesia de mostrar digamos, la voluntad de Dios, ¿no? Expresado en la presencia de la Iglesia. ¿Qué tal, Daniel? Entonces, valores son la piedad, una piedad responsable y emancipada de una vida legislada desde afuera, ¿no? Con esto no quiere decir Lutero que llama a una vida social sin leyes. Están las leyes que organizan la sociedad, pero se refiere más bien a las decisiones personales, ¿no? Porque esto siempre hay que mirarlo en contraste con lo que era en la Edad Media. El ser humano no tenía tanto, no se consideraba tanto la posibilidad de una decisión personal, sino que estaba como embebido en lo que debía ser, y bajaba la línea, era la línea eclesiástica, ¿no? Entonces había como una ley externa que le decía lo que debía hacer. En cambio, con la Reforma empieza a valorarse esta emancipación moral, ¿no? De lo que el ser humano puede decidir, y va generando lo que se conoce, como marca Tillich, el teólogo que hablamos antes, de una ética protestante, ¿no? Basada en una moral evangélica, y no por normas externas. Y esto va dando lugar a lo que conocemos como autonomía. Acá Lutero choca con algunos amigos, porque como decíamos, es una época de transición, y en esta época de transición que empieza a haber destellos de lo que después va a ser el Renacimiento, ¿no? Entonces, hay toda una idea humanista centrada en el hombre. En ese sentido, Calvino casi nada, y Lutero ahí tiene sus reservas en relación a abrazar ideas humanistas, justamente por esto de no absolutizar lo relativo. Él considera que el ser humano es relativo frente a lo absoluto que es Dios. Entonces, lo humanista él lo ve con desconfianza. Hay sus grandes discusiones con Melanchthon, que lo va a acompañar mucho en la parte educativa, que él tenía un rasgo más humanista, y Erasmo también, ¿no? que fue mucho más apegado a las ideas humanistas. Y ahí está la diferencia que Lutero hace en una de sus obras más importantes, que es La libertad del cristiano, ¿no? Que él habla de la autonomía y no la heteronomía, que el ser humano empieza a verse como responsable de sus actos, pero toma distancia de lo que Erasmo hablaba sobre el libre albedrío, ¿no? Y Lutero desconfía de ese término porque le da demasiada libertad al ser humano, y él prefiere hablar de servo albedrío. En vez de libre albedrío, servo, claro, es decir, él dice, el ser humano tiene libertad
igual que un siervo la tiene en relación a su patrón, digamos, ¿no? Entonces, es libre, pero al mismo tiempo es esclavo de la voluntad de Dios, ¿no? Hay una articulación que hace, que es interesante para ver las consecuencias, ¿no? Y hace énfasis entonces en la responsabilidad del ser humano como hombre libre, pero al mismo tiempo siervo, ¿no? Mantiene esa dialéctica entre libertad y servo albedrío. Para cerrar un poco esta parte de cómo influenció la reforma en el mundo moderno, quería leerles un texto de Troeltsch, justamente, que dice: si el protestantismo ha fomentado a menudo en forma grande y decisiva el nacimiento del mundo moderno, o sea, si lo hizo de alguna manera, en ninguno de estos dominios es creador. O sea, no inventó nada. Solo le ha proporcionado una mayor libertad en su desarrollo, ¿no? Como que abrió algunas válvulas, como esta de la autonomía del ser humano, la posibilidad de una ética responsable, una mayor libertad en su desarrollo y en forma muy diversa según diferentes campos y también con fuerza distinta y en sentidos diversos según las confesiones y los grupos. Porque cuando hablamos de reforma, nosotros siempre generalizamos, pero si uno se empieza a acercar, ve que hubo distintos énfasis, distintos grupos y desarrollos, ¿no? Entonces, con esta base, vamos directamente al asunto de la educación, porque vemos que está el terreno abonado para eso, ¿no? Que hace más énfasis en el individuo, en la autonomía, la responsabilidad personal. 2 años que Lutero fue secuestrado, todos creían que había muerto, que lo habían matado, porque fue justamente después de la dieta de Worms cuando lo condenan. Ahí en camino, los bosques de Bohemia, ¡pum!, desaparece. ¿Qué estaba pasando? Bueno, algunos pensaron que ya se había muerto. Se olvidaron de Lutero, las ideas siguieron dando vuelta, pero Lutero... El tema es que un príncipe alemán lo había guardado, digamos, en su castillo durante 2 años. Se dejó crecer la barba, se cambió el atuendo, empezó a llamarse Caballero Jorge, y dedicó ese tiempo en el castillo, que yo no fui nunca, pero me dicen que cuando llevan al turismo a ver el lugar donde estaba, hay una mancha en la pared que la deben revivir cada año, que bueno, le tiró el tintero al diablo, dice que lo estaba molestando y le tiró un tinterazo y quedó ahí en la pared. Porque en esos 2 años tradujo. A eso iba, a eso iba. El diablo se la presentó en un momento, entonces le dijo fuera y le tiró la tinta y quedó la mancha. Justamente. Lutero era su especialidad en el campo teológico, era el Nuevo Testamento y el griego. Entonces, con esa base, empezó a traducir la Biblia del latín a la Vulgata, que era la única Biblia permitida por la Iglesia Católica, al alemán. Entonces, aparte de lo que eso significó para la Reforma, en términos teológicos y eclesiásticos, ¿no? La posibilidad de que el pueblo pueda leer en su propia lengua la Biblia, que hoy nos parece algo ridículo, pero en su momento la Biblia estaba reservada para los doctores. Tampoco había imprenta. No había imprenta, esa es una cosa que favoreció la Reforma.
En una de las clases que tengo en la licenciatura, le hacemos la pregunta ¿por qué Lutero no fue el único, ¿no? Siglos antes, desde Pedro Baldo, Juan Hus y Wycliffe en Inglaterra, Hus en lo que hoy sería sí, de Checoslovaquia, casi hicieron lo mismo que Lutero. Y todos se dedicaron a traducir la Biblia al idioma popular. Wycliffe la tradujo al inglés, Hus también, bueno, Pedro Baldo no, porque fue muy anterior. Pedro Baldo es contemporáneo de Francisco de Asís en el siglo XII, pero también era una crítica a la Iglesia, una crítica al papado, pero todos, la herramienta fundamental era la Biblia. ¿Y por qué? Justamente porque permitía que el pueblo la leyera. Ahora, aparte de las consecuencias religiosas que tuvo la traducción, Lutero es reconocido a nivel de la literatura porque esa traducción permitió la unificación de Alemania. Y eso es importantísimo, porque bueno, Alemania no era un país en ese momento, era la unión de distintos reinos. La otra cosa es por qué triunfó Lutero y no los otros reformadores, porque Lutero estuvo en una época y en un tiempo justo, donde Alemania empezaba a tener ciertas tendencias nacionalistas, los príncipes alemanes estaban en contra de Roma, el dinero que se ganaba en las indulgencias iban a Roma y no quedaba en Alemania, entonces hubo una ayuda mutua entre los príncipes y Lutero. Pero aparte, el territorio de lo que hoy es Alemania estaba plagado de idiomas distintos, o sea, no idiomas, sino dialectos, ¿no? El dialecto del norte y del sur no se entendían. Entonces Lutero eligió y fue armando un alemán que unificara esos dialectos. Y entonces se considera que el alemán de la Biblia de Lutero fue el alemán moderno, digamos, que dio origen al alemán oficial moderno, y eso tiene un valor cultural, pero también político, ¿no? Unificó a través de la lengua. Y de ahí al tema de la educación hay un paso, porque vos abrís la Biblia al idioma popular y ahora tenés que enseñar a leer. Entonces, todo el tema, el énfasis en la educación fue fundamental en la reforma. La Iglesia Católica de la Edad Media, la educación existía, pero era una educación elitista, paga, obviamente solamente podían educarse los que podían pagar un maestro, porque no había espacios de educación, sino había un maestro, entonces llevaban al chico, eso daba un perfil de que podía educarse, nada más que tenía posibilidades para hacerlo, y la educación en sí era homogénea en todo lo que había sido el Imperio Romano, que después quedó toda Europa, más o menos igual, en latín, y paga. En cambio, Lutero empezó a abrir la educación. Y entonces generó programas educativos y los puntos principales era que la educación tenía que ser, después hablamos de la 1420, es la ley de educación acá, educación obligatoria, estatal y gratuita. Lutero, ¿no?
Lo único que no digo acá, porque y está en la ley 1420, que debía ser laica, ¿no? En ese momento no. La educación debía ser religiosa. En realidad, todo el objetivo de la educación era llegar a conocer a Dios y tener una vida piadosa cristiana. Pero al mismo tiempo, habría las posibilidades de los chicos de 6, 7 años en adelante tener un programa educativo. Y la primaria era para aprender a leer latín y alemán. Yo creí que se abren los cielos. Y secundario también. Había como tres ¿cómo se llama? 3 niveles, y donde se enseñaba aritmética, los clásicos latinos, matemática y ciencia, en 3 grados, 3 años, digamos. Y había 3 niveles. Eso, sí, en esa época no estaba la posibilidad de diferenciar demasiado. Él había diferenciado que la educación tenía que ser una para los hijos de campesinos, que era una cosa básica. Otra para las ocupaciones, que esto es interesante porque para lo que vamos a charlar el domingo que viene, cómo empiezan a nacer las ocupaciones y las profesiones, ¿no? Entonces una especie de educación para las profesiones. Y otra para los príncipes. Está dividido, ¿no? La estratificación social permanece, digamos. La mejor educación, obviamente, estaba reservada para los príncipes, que tenían que ser preparados para después gobernar el país. Y el objetivo de la educación era la piedad ilustrada. Eso es importante manejar la diferencia, ¿no? Entre algunos que hacían énfasis en la piedad simplemente, pero un poco Lutero, Calvino, hacía énfasis en la piedad, pero no tanto ilustrada, porque Calvino tenía mucho resquemor en la razón humana, ¿no? Porque a diferencia de Lutero, Calvino considera que el ser humano está corrompido desde el nacimiento y todas las facultades del ser humano están corrompidas también, y la razón está nublada justamente por el pecado. Entonces nada puede salir bueno. Lutero no, tiene un concepto mucho más amplio de la razón, y la ve como un don de Dios en el ser humano, y por eso piedad, pero no piedad solo, ¿sí? Íntima, y eyectando afuera la razón, sino una piedad abierta a la razón. Y esto es un poco la característica que va a dominar, digamos, la idea de la educación en la Reforma, por lo menos los primeros años. Bueno, y esto de piedad ilustrada lo que ayuda es a ver también que no es una piedad humanista, ¿no? Lo que yo había dicho antes. Siempre el tema del humanismo o de entronizar demasiado al ser humano, Lutero lo tiene un poco distante. Lutero no estuvo solo, obviamente, hubo muchísima gente trabajando en esta
tarea de la educación, que lo veían fundamental, además para el desarrollo de los conceptos y las ideas de la Reforma, ¿no? El otro fue Felipe Melanchthon, que él tenía un énfasis más humanista y se lo considera un poco el organizador del sistema educativo, ¿no? Organizó un plan de enseñanza, él creó los recreos porque veía que, claro, que los chicos necesitaban momentos de esparcimiento, porque si no se quedaban metidos adentro del aula, y entonces la necesidad de hacer un corte para poder aprovechar mejor las clases, y una pedagogía interesante, basada en la experiencia. Y esto después lo retomaron pedagogos, ¿no?, del siglo XVIII, XIX, ¿no? Como maestro podés, basada en la experiencia, una experiencia intelectual, moral, estética, ¿no? Obviamente todo eso enmarcado en lo religioso. La religión no quedaba de lado, la religión formaba parte de la educación. Pero la pedagogía, que después va a tener consecuencias esto, ¿no? Esta apertura y esta forma de enseñar y la obligatoriedad de que desde chiquitos accedan a la educación. Y esto va a tener consecuencias a nivel europeo en general, porque 200 años después de la Reforma, había una gran diferencia en Europa entre los países nórdicos protestantes, con un nivel de educación altísimo, y los países católicos del sur, que no solamente no educaban a los niños, sino que en algunos aspectos se consideraba la educación como peligrosa, porque se abría a cosas que no se debían conocer. Además, todo el tema en España, por ejemplo, los judíos sefaradíes tenían fama de ser educados. Entonces, para diferenciarse de los sefaradíes educados, era como una especie de virtud ser un... ¿no? Y no educarse, ¿no? Bueno, lo mismo pasó, que está bastante relacionado, en relación a la industria y la relación con la tierra, ¿no? Los países católicos, especialmente España e Italia, el valor estaba dado en la posesión de tierras. En cambio, en los países protestantes se le dio mucho más énfasis a la laboriosidad, al trabajo y a la industria. Los españoles decían, no, el trabajo manual es para los plebeyos, ¿no? Nosotros somos poseedores de tierra. Por eso la locura después de los segundones, los hijos segundos que no tenían posibilidad de acceder a tierras en Europa, se vinieron para acá, a tener tierras en América, ¿no? Cuando se abrió el mercado, digamos, de América Latina. La tierra era lo que le daba el prestigio, el estatus, el honor, no el trabajo manual. En cambio, en los países protestantes, por la educación y la idea de laboriosidad, se generó un poco la industria, la revolución industrial nació justamente en Inglaterra, en los países protestantes, ¿no? Así que eso es importante tenerlo presente también, aunque a veces eso hace caer en ciertos racismos, ¿no? Nuestros misioneros, no racismo, bueno, también incluido el racismo, pero la posibilidad, la tendencia de unir el evangelio con lo cultural, le llevó a decir a uno de nuestros misioneros que generó acá
el metodismo, hacer unir católico, latino, atraso, y protestante, anglosajón, progreso. Entonces, esa dicotomía, digamos, puede ser la base de racismos posteriores que hubo, ¿no? Es decir, los latinos son vagos, los anglosajones traen el progreso, ¿no? Pero bueno, de hecho fue que las bases en Europa estuvo caracterizada por eso. Y eso tiene que ver con el énfasis de la reforma en la educación obligatoria desde la infancia. Otro personaje importante de esa época, un poquito posterior a Lutero, fue Juan Amos Comenio. Comenio fue un pedagogo, antes no existía la idea de pedagogía, pero justamente armó un sistema. Él estaba relacionado con los moravos, que eran los pietistas luteranos en Moravia. Y él basaba la pedagogía en despertar interés en los chicos y no obligarlos, ¿no? Que los chicos sientan interés para poder aprender, ¿no? Eso creo que está basado, hoy hay muchas cosas en la pedagogía que está basado en eso, ¿no? Hacer interesante el aprendizaje y no obligatorio, porque si lo obligas no vas a aprender. Y sin gritos, ¿no? Una educación sin gritos, sino a través de la sonrisa, él decía. Interesante cómo empieza a tratar de armar la idea de una cosa es enseñar, otra cosa es cómo enseñás, ¿no? Entonces, ahí sentás las bases de una pedagogía pensada no solamente desde algo que se transmite, sino desde el que está recibiendo, ¿no? De qué manera lo puede recibir mejor. Él hizo un trabajo, Comenio, un trabajo importante que justamente se llama la didáctica magna, ¿no? La gran didáctica o la pansofía. Pan es todo, sofía, conocimiento. O sea, es quizás un poco un adelanto a lo que iba a ser 200 años después la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia francesa, la necesidad de poner todo junto los conocimientos. Esto ya Comenio en el siglo XVI había escrito sobre la pansofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y bueno, acá en América Latina, los aportes de la educación, si bien obviamente tenemos que hablar de un salto de 200 años, también nace por protestante, ¿no? Que es Diego Thompson. Diego Thompson, no hay que confundirlo con Juan Thompson. Uno es Thompson con P, el otro es sin P, y es del principio del siglo XIX. Fue amigo de San Martín, de los, digamos, revolucionarios, y trajo, junto con la Biblia, vuelve a ser, ¿no? La Biblia es la base de la educación, el método lancasteriano de educación, que obviamente no se conocía acá, que era un grupo de estudiantes, los más avanzados, a falta de docentes, los más avanzados les enseñan a los otros, ¿no? Y acá fue revolucionario, vino y fue revolucionario y también peligroso, porque la Iglesia Católica, todavía en esa época que estaba dominante, no le permitía. Primero porque traía Biblias no permitidas, ¿no? La única Biblia tenía que ser la Vulgata en latín, y ya ahí Thompson traía Biblias en idioma
castellano, en inglés. Y usaba la Biblia como libro de texto para que los chicos aprendieran a leer. Eso fue fundamental, fue en 1805, 10. Y vino a América Latina, fue su presencia muy marcada en Argentina, fue en Uruguay, Chile, en Perú. Perú estuvo preso, creo. Y bueno, esas fueron las bases de lo que después fue una característica del protestantismo. Acá al lado de cada iglesia, una escuela, ¿no? O sea, esa idea viene un poco de los inicios de la Reforma. La necesidad de educar para conocer más sobre las cosas de Dios, pero también para saber cómo vivir en una sociedad que necesita que los cristianos vivan, como decíamos antes, una piedad ilustrada, ¿no? La Iglesia Católica en ese momento tenía la idea de catequesis que tiene ahora, ¿o no? O sea, de enseñar, pero dentro de la Iglesia, la parte religiosa, ¿no? La catequesis. Sí. ¿Pero quién decís vos? La Iglesia Católica, se beneficiaba de educar. Sí. Sí, más que todo es una preparación para la primera comunión. Una educación más bien sobre dogmas, ¿no? Claro. Sí, hoy cambió muchísimo. Pero en ese momento, la distancia que había entre lo que enseñaba Thompson y lo que se practicaba en América Latina, nada que ver, ¿no? Faltan 5. Bueno, no sé, algunas preguntas como para... La influencia del protestantismo, tanto en la educación como en las reformas políticas que se fueron dando, es un gran influenciador, digamos, de alguna manera, a lo que termina siendo la democracia occidental. ¿Sí? Puede decirse que es una especie de madre de la democracia, o qué hubiera pasado si el protestantismo no existiera, hubiera existido justamente con lo que conocemos hoy como democracia. Sí, no, sí. Pensar qué hubiese pasado no sabemos, pero sin duda todo el énfasis en esta libertad con responsabilidad abrió las puertas para después repensar la forma de organizarse como sociedad, ¿no? Y sí, hay valores que están muy presentes. Y a pesar del riesgo que mencionábamos, del riesgo de caer en ciertas miradas etnocéntricas, ¿no? O racistas, casi es indudable que, por lo menos en los comienzos, la diferencia que había entre los países protestantes y los católicos era muy marcada justamente por esta apertura al conocimiento, ¿no? Cosa que la Iglesia Católica lo mantuvo medio bajo llave durante mucho tiempo, ¿no? Y por no decir hasta no fue en el Concilio Vaticano II, ese que todo el mundo menciona, de que hubo ese gran cambio de la Iglesia Católica, porque la verdad que se había quedado tan atrás. No, sí, démosle crédito. Él dice más o menos, no, Vaticano II marcó un cambio muy importante en la Iglesia Católica. Pero estamos hablando de 1962. O sea, claro, es un tema, ¿no? Porque está bien que hubo, es decir, las grandes universidades acá en Argentina del siglo XIX estaban embebidas de la Iglesia Católica también, pero muchos de los que estudiaban acá, casi todos, los, digamos, próceres que estudiaron acá,
también habían estudiado en Europa, ¿no? Entonces eso daba otra visión. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo le tengo una con respecto a algo que me pareció interesante que dijiste sobre la diferencia en donde depositaban lo importante las comunidades protestantes de la católica, y puntualmente la mención a la posesión de la tierra. Sí. Puede ser que, porque nosotros somos herederos de España, digamos, mayormente, que el hecho de ese fuerte arraigo a la propiedad privada tenga que ver con eso. Y cuento un ejemplo chiquito. En Suiza, yo tengo un compañero que es suizo y él no logra entender ese concepto que nosotros tenemos sobre derechos sobre la tierra, porque en Suiza no es así. La tierra es de Suiza y todo el mundo paga como impuestos por poseer eso. Pero vos no dejás de pagar los impuestos y la tierra vos la Suiza. No es que vos sos dueño como si fueras dueño de un cilindro hasta el cielo. Claro, es interesante eso. Sí, pero no... Sí, el concepto de propiedad privada está... En el caso de la tierra, sí. Más acá en Argentina, que a diferencia de Suiza, en Argentina está la diferencia, ustedes ven Entre Ríos, Santa Fe, que son colonias, son pedacitos chicos de tierra, en cambio la Patagonia son latifundios, ¿no? Ahí un poco hay una diferencia importante, cómo fue colonizado, ¿no? La colonización de Sarmiento, que mandó colonos a la zona de Entre Ríos, Santa Fe, generó pequeños núcleos productivos, chiquitos. En cambio, bueno, el tema de la conquista del desierto llevó a la posesión de Alambrar lo que se podía alambrar. hectáreas. Ahora, el concepto de propiedad privada va más allá de la tierra, porque también se generó en la idea industrial capitalista del norte, ¿no? La propiedad privada. No está tan relacionado con la tierra. Pero bueno, no conocía esa característica de Suiza en relación a la tierra. Pero claro, también tiene que ver con un lugar muy chiquito, ¿no? Suiza, ¿cuántas veces debe entrar en la provincia de Buenos Aires? Entonces, ahí hay que administrarla bien. Un libro de la escuela primaria de Uruguay, estaba el mapa de Uruguay y Suiza y Luxemburgo, los países que estaban en el Claro. mapa de Uruguay. Y sí, sí. Entonces, ahí hay otro concepto de posesión de tierra. Pero eso fue catastrófico para España mismo, porque España, nos meteríamos ya en, pero España recibió todo el oro y la plata que sacaron de Potosí, de América Latina, del Cusco, recibió todo. Pero justamente algunos piensan que eso fue el capital inicial que dio origen al capitalismo moderno, porque estaban cargados de deudas por justamente esta idea de no trabajar, sino poseer la tierra, que pasó enseguida toda esa riqueza que robaron de acá, pasó a las manos de banqueros alemanes y holandeses. Y en España no quedó nada. Por eso pasó a ser el país más pobre en el siglo XIX, XVIII. País más pobre habiendo sido el ejecutor, digamos, de las riquezas de América, no quedó en España nada. Se lo llevaron por temas comerciales y financieros los banqueros. En esa época eran alemanes y holandeses. Trajo grandes problemas también para la cultura, ¿no? del trabajo. Bueno, parece que tenemos que irnos.